El gran resultado, el resultado principal del módulo anterior es lo que tenemos en pantalla, el teorema de Zero Easy de Nyquist, que básicamente es la condición bajo la cual se puede lograr transmisión sin interferencia intersimbólica a través de un canal con ancho de banda limitado. Y ahora, en este nuevo módulo que estamos comenzando, lo que vamos a estudiar es la aplicación de este criterio de Zero Easy a distintas situaciones, interpretarlo, cómo se aplica, cómo se traduce este criterio a comunicaciones digitales propiamente tales. Y para ello quiero que volvamos atrás un poquito y revisitemos el caso 1. Y el caso 1, que lo tenemos aquí en pantalla, es básicamente el canal blanco gaussiano con ancho de banda infinito de siempre, con un pulso rectangular, un canal de ancho de banda infinito y pasabanda unitaria, y desde luego el filtro adaptado a este pulso. Y para esta situación habíamos graficado este ejemplo con una transmisión de 3 pulsos BPSK, el canal que es un impulso porque tiene ancho de banda infinito y pasabanda plana, ideal. Y por supuesto el filtro adaptado. Y como recuerdan, ¿no es cierto?, cuando estos dos se convolucionan en el receptor genera estas funciones triángulo, y habíamos visto también que las muestras de este caso 1 implícitamente cumplen con el criterio de Zero Easy, porque solo hay una de ellas que es distinta de 0, todas las demás son 0. Y bajo este caso es que en un curso anterior nunca jamás fue tema la interferencia intersimbólica, porque tampoco estaban dadas las condiciones de limitación de ancho de banda para generarlas. Ahora, llevémonos en particular esta segunda figura y analicemos ahora este caso bajo el criterio de Zero Easy. Y esto ya lo he preparado levemente, lo tenemos acá, estamos revisitando el caso 1 y aquí tengo justamente esa segunda figura que acabo de mencionar con el pulso transmitido, el impulso de canal y el pulso correspondiente a la respuesta al impulso del filtro adaptado, y aquí agregué exactamente las mismas señales correspondientes, pero su espectromagnitud en el dominio de la frecuencia. Tenemos acá, por supuesto, una función sinc, donde el primer cruce por 0 es 1 partido por t. Este impulso se transforma en un canal de pasabanda plana y ancho de banda infinito, y desde luego lo mismo ocurre con este pulso rectangular acá, tal como fue el caso del pulso transmitido acá con el filtro adaptado. Y la función triángulo en el dominio del tiempo sabemos que se transforma en el dominio de la frecuencia a un sinc al cuadrado. Por supuesto, porque es el producto entre este sinc y este sinc, tiene que ser un sinc al cuadrado. Y la pregunta que nos hacemos en este caso ahora es si es que el caso 2 cumple o no con el criterio de Zero Easy. El caso 1. Cumple el caso 1 con el criterio de Zero Easy. Y aquí concretamente estamos preguntándonos si es que este espectro, cuando es plegado debido al proceso de muestreo, genera un espectro plegado plano en el intervalo de Nyquist, ¿sí? Estamos muy concretamente haciendo la pregunta si es que
el caso 1 genera un espectro plegado plano al realizarse el muestreo de la secuencia recibida, si es que se genera un espectro plegado plano. Ahora, es una pregunta relativamente ingenua, puesto que sabemos, ¿no es cierto?, que estas muestras cumplen con el criterio de zero easy. Esta secuencia de muestras X sub M check, sabemos que cumple el criterio zero easy, pero queremos interpretarlo desde el punto de vista del dominio de la frecuencia. Y ahí la pregunta equivalente es si es que el espectro plegado de F, vale decir, la suma de K igual menos infinito a infinito de la transformada de Fourier del pulso recibido, trasladada en el tiempo, y aquí el código color va a indicar específicamente de que estamos hablando de este espectro de aquí. Si ese espectro plegado cumple con ser igual a t constante, y es una pregunta. Ahora, sabemos que esto es una función sinc al cuadrado, por lo tanto todo esto acá, todo esto es una suma de funciones sinc al cuadrado, es decir, la pregunta finalmente es si es que la suma en K de funciones sinc al cuadrado de F más K partido por T es igual a T. Ahora, para analizar esto, gráficamente he preparado una figura para no utilizar demasiado tiempo en dibujarlo ahora. Y lo que tenemos acá al centro, en lila, es justamente esta señal sinc al cuadrado, este pulso x tilde de f, como se indica acá. Y todos estos, el naranjo, el azul, el verde y el rojo, son las versiones corridas en frecuencia, en múltiples de 1 partido por t, que genera esta suma en k. Básicamente es justamente lo que causa el muestreo en el tiempo en términos de plegar el espectro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, x de f menos 2 partido por t, aquí tenemos x de f menos 1 partido por t, x de f más 1 partido por t y finalmente x de f más 2 partido por t. Y dentro del rango entre menos 1 partido por 2t y 1 partido por 2t es lo que hemos llamado el intervalo de Nyquist, y dentro de ese rango lo que tenemos es esta suma que queremos saber si es que suma o no un valor constante. Ahora, esta suma no la vamos a realizar ahora, pero lo que sí les puedo decir es que la suma de todas estas colas, llamémoslo así, acá y acá, de lóbulos laterales de sinc al cuadrado, junto con el lóbulo principal de este lóbulo, efectivamente suman un valor constante. Entonces, el caso 1 efectivamente cumple con el criterio de zero easy y lo hemos verificado de esta forma muy visual, explicando nada más que fenomenológicamente qué es lo que ocurre al plegarse el espectro, y dejamos propuesto demostrar que esta suma efectivamente genera un valor constante, pero eso excede al interés en este momento.